Hola amigos, buenas tardes, aquí saludándolos a todos. A ver, esperemos que se conecte por ahí alguien, ¿verdad? Para decirles en qué tiempo es cuando genera más ingresos el trabajador agrícola por estos lados de Washington. Vamos a ver si se conectan por ahí alguien para darles a conocer cuando nuestra gente gana más dinero en este valle, en este estado, tiempo de las cosechas. A ver amigos, conéctense por favor. Dije saludos viejón, pues un gran saludo mi amigo Misael. Pues ahí estamos, vamos a darles un poquito de información a nuestra gente. ¿En qué tiempo? El título ahí está. ¿En qué tiempo es cuando nuestra gente aquí gana más dinero? ¿Verdad? Saludos compa, pues a un gran saludazo a mi amigo Fernando Romero. Saludos donde quiera que se encuentren. Aquí es un humilde servidor, vagante. Estamos haciendo un pequeño video para decirles en qué tiempo, amigos, es cuando nuestra gente gana más dinero, ¿verdad? Pues hay muchas personas que no saben, hay muchas personas que quieren venir y no saben si en qué tiempo son los buenos, ya que habemos muchas personas que no queremos decir, ¿verdad? Que no queremos decir en qué tiempo es cuando la gente pues se aliviana, ya que como pueden ver aquí el tiempo pues no está tan agradable en estos tiempos de invierno. Pues el título ahí está, que les voy a mostrar, más bien les voy a decir en qué tiempo cuando se cosechan las frutas, en qué tiempo es cuando comienza, qué tiempo es cuando termina y en qué tiempo es cuando está el mero trabajo, ¿verdad? Ya que pues hay muchos trabajos, hay bastantes trabajos aquí y pues es un gusto poder compartirlos con ustedes. Hay algunos videos que ustedes se han deleitado, se han mirado, pues es un gusto poder compartir esos videos con ustedes. La verdad me gustaría decirles o preguntarles, me gustaría preguntarles cómo se mira el video, se mira clarito, cómo se escucha el audio para que me entiendan, para que me escuchen, ¿verdad? Porque la verdad no puedo ver si se mira bien, no puedo saber si, bueno, aquí sí se mira bien, pero la verdad no sé si se escucha. Entonces quiero que ustedes, amigos, todo bien, amigo. Entonces quiero que ustedes me digan si se escucha bien o no se mira bien, porque a veces el internet no está trabajando bien y a veces uno habla o piensa que las cosas están bien. Claro que se mira bien. Bueno, amigos, pues antes que nada, a todos ya están todos los que se van a conectar, pues esperemos que se conecten más, pero al igual eh, se ve y se escucha ok. Ok, amigos. Miren, amigos, pues primeramente saludar a todos, darle las gracias por estar aquí presentes y por estar apoyando este canal que es de ustedes, dándoles toda la información que esté yo teniendo a primera mano, ¿verdad? Porque habemos muchos que no queremos dar ningún tipo de información, pero en esta vez este canal es de ustedes, es de la comunidad para ayudarnos unos a los otros. Entonces es muy importante que apoyen este canal, que compartan el video, amigos, compartan el video para que más personas pues se unan a este canal y hacer pues el canal más grande y también ayudar a más personas. Bueno amigos, como les he comentado, como les he dicho ahí en el título, aquí el tiempo de trabajo, lo bueno es, el tiempo bueno comienza en febrero, amigos. Después del 15 de febrero, los trabajos, se puede decir que se viene lo mero bueno. No todo el tiempo es cosecha, no todo el tiempo son pizcas, no todo el tiempo es cortar la manzana, ya que vemos pues muchas personas de diferentes lugares, diferentes países, y todos lo conocemos por diferente forma, ¿verdad? Unos como pizca, otros como cosecha, otros como cortar, pero al igual pues es lo mismo. El tiempo de la cosecha, el tiempo del buen trabajo empieza después del 15 del 8 al 15 de febrero empieza lo que viene siendo a sacar la raíz. La raíz del jape es un trabajo que se realiza y es una raíz que se saca de una planta que se saca y se trasplanta en otros lados y también es muy bien pagada.
Les digo que es dura poco, ¿verdad? Porque vemos muchos que dicen, no, pero que es temporal y que nada. Dice muy bien que ayudes a la raza latina la información que proporcionas para que se puedan mejorar sus vidas. Así mero es, amigo. Saludos desde la Ciudad de México, pues un gran saludo para mi amigo Carlos Velázquez, perdón, para toda mi gente que radica allá en la Ciudad de México y todos sus alrededores. Y amigos, y así es como les digo, ahí es una raíz que se saca y pues, como les decía, hartos me dicen que eso es mentira, hartos me dicen que es temporal. Amigos, todos sabemos que el trabajo agrícola, el trabajo del campo es temporal. Y es más, todo el trabajo casi es temporal, ¿verdad? Nada, no hay trabajo eterno. Pues ni nosotros somos eternos, que somos de carne y hueso, y los trabajos tampoco se terminan, o cuando no es por una cosa es por otra, y entonces así mero es. Un saludo para mi amiga Canela Castillo, pues un gran saludo para mi amiga, que es una gran seguidora, por cierto. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Y al igual, amigos, les digo, entonces, entonces como les digo yo que es un trabajo temporal que dura como un mes a mes y medio. Pero en ese mes y medio, amigo, puedes generar aproximadamente, yo le pongo que unos entre 6,000 a 8,000 dólares, ¿verdad? Claro, si le echas ganas, ¿verdad? Todo tiene que ver en eso, porque vemos muchos que pues pensamos que es mentira, pensamos que es pura falsedad. Pues no, amigos, es verdad. Entonces, creo que se mira más para este lado. Entonces, amigos, eso es lo que yo les quiero decir, que generas entre 6,000, entre 6,000 a 8,000 dólares. Y es muy importante que uno le eche ganas. Ya de ahí, pues vienen otras variedades de trabajo, amigos. Viene ya después de ahí, se puede decir que si no te sales de esa compañía o de ese rancho, pues te siguen dando por horas. Las horas, la hora la están pagando, ahorita está el mínimo a 13.50. Claro que ya cuando llega nuestra gente contratada, aumenta, aumenta el precio. La están pagando como a casi a 16 dólares, como a 15.80 más o menos. Entonces casi la están pagando a 16 dólares. Como les he dicho en algunos videos, amigos, no es una fortuna, pero sí es un buen dinero que nos ayuda a nuestra familia, a nosotros y a nuestra familia, para poder ayudarlos, para poder eh, a mejorar nuestra familia, nuestra mejor vida, nuestros hijos, darles un mejor estudio, una mejor educación. Y de eso se trata, ¿verdad? El canal, y de eso se trata también de salir adelante. Toda mi gente que viene contratada, pues le doy muchas gracias a todas las personas que vienen. No se le envidia el trabajo a nadie, porque Dios es muy grande y provee el trabajo y la bendición para todos. Y luego, amigos, como les digo, ya de ahí siguen otros trabajos, de ahí sigue el trabajo de que luego van plantando la raíz que se saca. Y si no te sales de esa compañía o de ese rancho, pues ahí continúas trabajando hasta que viene llegando lo que viene siendo la guía. Pues la guía, no sé si unos la conocen, otros no la conocen, pero al igual, pues es otro trabajo que también se gana buen dinero. Es aproximadamente por semana se está ganando uno mínimo 1,000 dólares. O sea, como les he dicho, no es una fortuna, amigos, pero 1,000 dólares por semana no le caería nada más mal a nadie. Dice aquí desde Chile, saluditos, amigo vagante. Maricel, pues un gran saludo. Y también tenemos a mi amigo, dice, se borran los comentarios, amigos, ahí disculpen, ahorita a ver, vamos a seguir contestándoles. Y verdad, me da mucho gusto que estén aquí presentes, escuchándome y también mandando los saludos. Y así es como les digo, amigos, ahí yo pienso que 1,000 dólares por semana, creo que a nadie le caería mal. Y así se va evolucionando el tiempo, se van viniendo los trabajos mejores. De ahí viene lo que viene siendo el corte de flor. Dice, así es, vagante, el sol sale para todos. Miriam Ortiz, así mero es, amigos. El sol sale para todos y no hay que hacernos sombra uno al otro. Hay que ayudarnos a uno al otro para seguir adelante. Si a ti te va bien, amigos, qué mejor. Y si a tu vecino puedes echarle la mano para que le vaya mejor, bien por nuestra obra, ¿verdad? Entonces, amigos, así es como les digo, de que así es como vienen los trabajos. Y después de ahí viene lo que es la desfloración, el descuate de flor. Ok, es otro trabajo que también es bien pagado. O sea, cuando es contrato, todo el trabajo,
en todo el transcurso del trabajo sale de dinero. Por lo regular en esos tiempos casi no hay por horas, por lo regular todo el tiempo dan por contrato. Y a nuestra gente, o a mí en lo personal también, me gusta más por contrato, porque como dicen por ahí, que entre más te muevas, pues más dinero generas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace uno? ¿O qué es lo que quiere uno? Generar dinero. Para en estos tiempos que están malos, pues descansar o sentirte libre de descansarte 2, 3 días, una semana y no te preocupes. Pero entonces cuando está el tiempo bueno, pues hay que darle con todo. Entonces amigos, así es como el tiempo va evolucionando a los trabajos aquí y, y ya de ahí pues viene lo que viene siendo la cereza. La cereza viene empezando lo que viene siendo la primera semana de junio. La primera semana de junio dura un mes, mes y medio, dependiendo del tiempo, dependiendo de los árboles, cómo estén de cargaditos, pues así dura uno para piscar un árbol, para piscar 2 árboles. Entonces es muy importante que nosotros sepamos el periodo de tiempo cuando empiezan los trabajos, porque vemos muchos que estamos inclusive en el mismo país, pero no sabemos los trabajos que se realizan en ese estado o en qué tiempo están y en qué tiempo no están, cuándo se terminan. Entonces este video es especialmente para explicarles. Y como les digo, ya de ahí sigue la cereza, lo que viene siendo la cherry, para los que no la conocen, para los que no saben qué es cherry o qué es cereza, pues ahí están los dos nombres. Y así ya les digo, entonces dura un mes y medio, eso viene siendo como junio. Luego de aquí bueno, no es estado, es el mismo estado, simplemente a 2 horas y media de aquí donde yo estoy ahorita, a 2 horas y media de ahí todavía, un ejemplo, se acaba aquí y la gente se mueve para allá porque allá todavía dura, después de que se termina, aquí todavía dura como un mes, a mes y medio. Entonces la gente se encamina, porque, o nos encaminamos más bien a veces por querer ganar un buen dinero. Ya que en la cherry, si eres bueno también y si le echas ganas, pues también te generas otros 6, 8 mil dólares. Entonces, así es como van los trabajos y así es como vas ganando tu dinero, así es como vas engordando el marrano, como todos sabemos, ¿verdad? Como todos hablamos. Entonces ya de ahí amigos, pues vienen otros trabajos. A ver, permíteme. Ya de ahí vienen otros trabajos y pues eh, de ahí pues continuamos con lo que viene siendo la pera, amigos. Viene siendo la pera. Y la pera también no dura mucho, dura como 15 días, 2 semanas. Igual, siempre, puro para adelante, echándole ganas. No he visto que nuestra gente, amigos, está trabajando hasta empieza a trabajar porque a veces el tiempo se pone muy calientísimo, amigos. Dice, insisto, pocas personas como usted, qué orgullo que sea en Michoacán. Dios quiera que... Bueno, amigos, no alcanzo a mirar bien los comentarios, ¿verdad? Pero como sea, amigos, muchísimas gracias, de verdad. También que están aquí presentes. Y mira, buenas tardes, felicitación y la información. Mándenme un gran saludo para Norberto. Un gran saludazo, amigos. Dice, bendiciones a mi esposa. Y yo vemos sus videos, están emocionada le gusta sobre todo la agricultura. Pues sí, amigos, la verdad que a mí me da bastante gusto, ¿verdad? Me siento bendecido por Dios, me siento bendecido por tener gente como ustedes tan linda que apoyan su canal. Y la verdad que ahora quería hacerles este pequeño video para mostrarles que no soy un robot, no soy un fantasma, soy el vagante de Michoacán, que me han visto por ahí rodando en los videos, ¿verdad? Echándome y hielo en la cabeza para que me aliviane a veces porque ando medio dormido. Pero al igual, amigos, continuamos con lo que íbamos. Entonces, amigos, así es como el trabajo va así, de acuerdo al tiempo. Y tú, como todas las personas que quieren venir, no tienen ninguna información, pues aquí se las estamos dando, se las estamos brindando a primera mano. Entonces, es muy importante que sepan. Y ya de ahí viene lo que viene siendo la pera, amigos. La pera. Y la pera, como les dije, son 15 días. Ya después de la pera viene lo que viene siendo la manzana Geyla. La manzana Geyla es una manzana que se pizca a color y el cajón se está pagando más o menos a $26. Bueno, casi todos los años pagan lo mismo. Esperemos que este año paguen más, pero si no, eso es lo que están pagando. 26 a 28, de 26 para arriba, como quien dice. El más baratero paga 26, y de ahí van para arriba los precios.
Y también a veces cuando hay escasez de gente, obviamente que a ellos les surge levantar su cosecha y aumentan el precio para que la gente vaya. Y pues de ahí, amigos, también vamos con la manzana. De ahí hay variedades. Ahí ya se empieza la manzana Geyla y luego ya de ahí empieza lo que viene siendo la manzana. Unos empiezan la manzana verde, otros empiezan la manzana golden, pero por lo regular siempre sigue la golden. De ahí sigue la manzana golden, una manzana muy delicada, una manzana muy fácil de dañarla, una manzana que se puede decir que se pizca al estilo huevos. Tienen que acomodarse en la bolsa como huevos para que no se golpeen. ¿Y todo para qué, amigos? Para que ustedes en casa o en su mercado, en su tienda o en su tianguis les llegue esa fruta todavía lista para comer, ¿verdad? Ya que a veces si uno las maltrata aquí, obviamente que toda esa fruta ya no llega bien a donde tiene que llegar. Todo lleva un proceso y de aquí, mientras hace el proceso, pues no se lleva mejor. Dice, tengo entendido. Entonces, amigos, así es que esa manzana golden es muy delicada. Y también ya después de la golden pues dependiendo de los ranchos, dependiendo de las compañías, así les dura. Hay unos que tienen bastante, hay unos que tienen poca, unos tienen una semana, hay unos que tienen por un mes, dependiendo. Y cuando no hay gente se puede decir que dura más tiempo porque esa como se pisca despacio, obviamente que no se avanza poco. Y, y pues la gente a veces se sale porque hay otros trabajos o hay otras manzanas que se piscan con más rapidez, que puedes manotear más. Entonces siempre nosotros como trabajadores siempre buscamos donde ganemos más. Y está bien, amigos, y está bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es cuando nosotros tenemos la oportunidad de juntar un centavo, así como dicen por ahí, como las hormiguitas, juntar nuestro granito para el tiempo de invierno, para el tiempo de frío. Entonces, en el tiempo de calor es cuando nosotros, como estamos como hormigas, trabajando día, diario, todos, mujeres, hombres, chamacos de 16, 18 años, pues ya andan en friega trabajando, ¿verdad? Porque como dijo mi papá, pues también comes, también tienes que trabajar. Entonces, amigos, ya después de ahí de la golden, se viene otra vez la manzana, pues de ahí empieza la verde o la roja, y así es como va por etapas del tiempo, van subiendo las, las manzanas, van pescándose. Y así es como ya después de ahí viene piscándose la Fuji, una una manzana que se pisca también a color, por cierto, muy sabrosa. Y pues así es como nuestra gente pues se va ganando el pan de cada día, diariamente. Y también esa manzana se pisca lo que viene siendo a tijera, con tijera. Una manzana muy dulce, muy duradera, por cierto. Y esa te puede durar hasta 3 meses. Si la guardas en un lugar fresco, te puede durar hasta unos 3 meses yo le pongo. Como unos 3, 4 meses te dura sin que se aplaste, sin que se apachiche, porque esas manzanas, inclusive les voy a mostrar unas para que no vean que es mentira. Miren, les voy a mostrar unas manzanas que yo tengo que pesqué desde noviembre, sí, de los últimos días de octubre. Aquí tengo unas manzanas, miren, les voy a mostrar, todavía se encuentran bien buenas. Están aquí un poquito sucias porque las puse aquí afuera, pero ustedes van a poder observar las manzanas todavía se encuentran en estado de comer. Miren, voy a comer una la voy a limpiar un poco para que ustedes vean cómo está y que les estoy diciendo la verdad. Miren, ay, pues disculpen si se me llega a descargar la batería, pues estoy afuera y aquí con el frío se descarga muy rápido. Miren, ustedes pueden observar, estamos en diciembre, la corté como en los últimos días de octubre. Miren, todavía se encuentra en condiciones y le voy a morder. Muy buena, pueden observarla, miren, muy bien dulce. Ahí tengo más, miren. Ahí está la caja, miren. Para que no digan que es mentira. Más que las dejamos aquí para que se mantengan frescas.
Y amigos, les tengo una mala noticia, que mi teléfono me acaba de avisar que ya no tiene batería. Pero la verdad que estoy muy a gusto platicando con ustedes, inclusive ya no se mira muy bien. Y me da mucho gusto que hayan estado aquí, amigos. En otro momento les voy a hacer otro video. Ahorita, como pasa que no tengo un cable aquí, a ver, voy a ver si me pueden pasar un cable, es que estoy aquí afuera. A ver, voy a tocar la puerta, miren, me dejaron afuera. Me dejaron aquí afuera, amigos. Vamos a ver si nos pueden pasar un cable para seguir hablando con ustedes, ya que este video pues es para darles más información. Y y aquí, pero las manzanas están muy buenas, amigos. Entonces es como yo les digo, aquí apoyen a su canal, compartan los videos, amigos, que se les han subido ahí en el canal, compártanlos para que más personas puedan verlos, puedan ver cómo nuestra gente trabaja aquí, pueden darse cuenta cómo se vienen contratados y a trabajar. Y ya les digo, amigos, entonces eso es lo que hay, ¿verdad? Y pues como les digo, siempre bien positivamente. El trabajo se viene terminando. El trabajo se viene terminando por ahí como los últimos de octubre o mediados de noviembre. Y ya que el tiempo es el que se puede decir que es el que se pone, ya cambia, el tiempo cambia. Conéctalo ahí, por favor. Ahí pasa. Conéctalo ahí. Híjoles, a ver si voy a poder. A ver si no se mira feo el video. A ver, permítame un poquito. Ay, disculpen, ¿eh? Refresher. He does refresh. Saludos, amigos. A ver, amigos, ay, disculpen que se haya disculpen que se haya intervenido todo este tiempo, no me daba cuenta, ¿verdad? Pero pues al igual, amigos, dice pronto hacer otro video, vivo, amigos. Hay mil disculpas a todos por pues mal rato o sí, pues estuvo conectando el teléfono y pues no sé, ya se lo conecté y agarró batería. Pues al igual, amigos, como les decía, hay personas que no quieren a uno, hay personas que no sé, ¿verdad? Hablan mal de uno. ¿Puedes cerrar la puerta? Cierra la puerta, por favor. Entonces, así es. Entonces, amigos, como les decía, yo a veces me dicen que es mentira lo que ganan, ¿verdad? Lo que ganan ahí en el trabajo. No es mentira, es la pura verdad. Todo ese dinero que se está generando ahí, les he dicho yo que ganan como en lo que es en la raíz, ahí ganamos como 1,500, $1,600 por semana. He visto mujeres, he visto mujeres que se están ganando como casi $2,000, 1,800, $1,900 por semana. La verdad que sí es una buena cantidad de dinero para ganarla en una sola semana. Pero al igual, pues, de acuerdo a cómo trabaje uno, pues así le va a salir su cheque a uno. Entonces, nada de lo que yo les digo, amigos, es mentira, todo es verdad. Y pues, les quiero mandar un saludo, pues, ahí a todos los que dejaron su comentario. Y los que me han preguntado cómo me llamo, pues también, ¿verdad? No me avergüenzo de mi nombre, simplemente, pues, se puede decir que me dio por hacer el canal con el nombre de Vagante de Michoacán, pero al igual mi nombre, pues soy Ángel para todas las personas
me conocen mi verdadero nombre, pues soy Ángel Nieves, ¿verdad? A la orden de ustedes. Y pues ahí es como nosotros estamos trabajando, amigos. Los trabajos son muy bonitos, se gana buen dinero. Me han preguntado en algunos comentarios que en qué, que dice que se gana más dinero en la manzana. No, para mí, en lo personal, me va mucho mejor lo que viene siendo en la raíz y en la cereza. Se puede decir que son unos trabajos más, pues en la raíz se hace con el pico o con una pala, es un poquito más cansado, pero la manzana es más cansada porque eso por lo regular todo el tiempo traes cargando el morral, ¿verdad? Es un trabajo muy pesado, la verdad. La manzana La manzana es lo más pesado. La pala sí pesa y a la vez no, porque, pues como les digo, no es un trabajo que dijéramos, pues cargando. Es un trabajo pesado porque tienes que hacerlo agachado, pero no es pesado en que lo traes en el hombro. Y como todos sabemos que la manzana todo el tiempo cargas el morral o la mochila, como le llamemos, y eso sí es cansado porque estamos hablando de que trabajamos 9, 8, 9, 10 horas trabajando, cargando ese mendigo morral que pesa aproximadamente, yo le pongo unas 50 libras, son seguras. Entonces 50 libras, si es un buen de peso, estarlas cargando durante todo ese tiempo, ese periodo de tiempo. Ya uno se marca lo que viene siendo acá, como pueden observar. Yo traigo la marca de la correa. Y eso se puede decir que todo el pescador sabe de eso. Todo el pescador sabe que es su marca. Como pueden observar, no es mentira. Mira. Pero se alcanza a mirar un poquito. Aquí se puede mirar. Y todo, mira. No es mentira lo que yo les digo. Mira, ahí se mira el peso. El peso de la pera, el peso de la manzana, lo que carga uno. Como no es un día ni 2 días, estamos hablando pues desde que empieza en agosto, junio, la cierre empieza en junio, agosto, septiembre, octubre. Estamos hablando 5 meses de pura cargadera de peso, entonces es mucho tiempo el tiempo que uno carga los morrales en la espalda, y es por eso que pues no se quita, no es fácil de que se quite. Pero al igual, amigos, pues ahí les mando un gran saludo a todos. Los que han dejado su comentario, los que probablemente se fueron, ¿verdad? Pues está bien. La verdad es que les quedé mal en el sentido del teléfono, que no estaba cargándose ni nada. O sea, se me descargó porque afuera está un poco frío. Pero al igual, amigos, un gran saludo muy especial para todos. Dios me los bendiga y me les colme de bendiciones donde quiera que se encuentren. Y pues ya también vamos a estar subiendo más videos de nuestra gente trabajando lo que viene siendo aquí en la poda. Dice, me comenta mi esposo que algún día va a colaborar. Así me lo es, amigos. La verdad es que sí, me da mucho gusto tener muchas personas que me siguen. Y pues las personas que me siguen, pues un gran saludo a todos. Y a los que no, amigos, pues igual, un gran saludo. Suscríbanse al canal, amigos. Los invito a que se suscriban y así no puedan tener la información, tengan la información pues más reciente, ¿verdad? Tengan la información así a primera mano para todas las personas, y todo lo que les digo, amigos, es verdad. Eh, o si tienen alguna otra persona que les corrobore lo que yo les digo, la verdad, pues también, ¿verdad? Porque a lo mejor piensan que uno es un mentiroso, que me ganaría con echarle mentiras, amigos. La verdad, no me ganaría nada con echarles una mentira, al contrario, me perjudica todo eso. Dice, ¿y qué le gusta despedirse? Que hay forma de desperdiciar. A ver, vamos a ver si nos muestra los de estos. Ok. Bueno, la manzana se desperdicia, amigos. La manzana se desperdicia porque este año hubo bastante manzana. Hubo bastante manzana roja. Yo ahí subí unos huertos de manzana que se echó a perder. Fue porque, sí hay mucha gente, sí había mucha gente, pero lo que pasa de que en ese tiempo de que lo que viene siendo en el mes
fue de octubre, me parece. Didn't say Toda la gente está ocupada. Toda la gente está ocupada. Todos los rancheros, todas las compañías están llenos de gente. no. Y hay unos que pagan más y hay unos que pagan menos. Y obviamente que pues la gente se va con la que paga pues más. Y esta compañía donde yo trabajo, donde se les echó a perder, sí estaban pagando bien, sí estaban pagando bien y además también no eran delicados. Ya que en algunas partes donde pagan más también se ponen bien bravos. Se ponen bien bravos, se ponen al tú por tú y si no les gusta algo pues te sacan para afuera. Pero ahí donde yo ando son bien tranquilos, la verdad me encanta trabajar ahí, ya tengo varios ratos trabajando, de que ganes tu buen dinero y se echó a perder porque es demasiada manzana roja, trabajamos como un mes en manzana roja un mes y ese bloque pensaban que no se iba a piscar, o sea que no lo íbamos a piscar nosotros, pero a la última hora nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen que ir a piscar ese cuadro y andábamos nosotros como 50 y algo de personas y Y pues no alcanzamos, nomás nos metimos eran como 100 acres y nos metimos como 4 días, nada más alcanzamos piscar. E inclusive 2, 3 días antes pasó un airazo y la verdad que tumbó bastante manzana que tumbó. Y pues yo dije, cuando fui unos días antes y estaba muy bueno el cuadro, estaba muy lleno. Entonces yo dije, no, pues aquí está bueno, aquí sí nos vamos a alivianar. Pero no, la verdad cuando ya fui como al mero día que nos dijeron que nos íbamos a mover, entonces ya no, ya pasó el aire y tumbó todo. La verdad me fui a ver, estaba toda en el suelo y en el piso, forrado. Entonces ya dijeron, pues vamos a piscar la que haya quedado. Y sí, al igual pues le dimos ahí y ya nomás nos dejaron 4 días, sí, lunes, martes, miércoles, jueves, como 4 días piscamos y dijeron que ya íbamos a parar, que porque toda la manzana se había perdido, o sea, se pasó de madura y ya no se iba a piscar. Inclusive ahí en el video se muestra cómo la manzana ya está pasada, cómo la tocas o a veces nomás sacudes un poquito la rama y se cae. Entonces esa manzana estaba pasada de madura, ya no servía. Y ya nomás nos dijeron, ¿sabes qué? Ya nomás llenen el ven que tienen y ya no va a haber más porque pues ya no, el patrón o la bodega ya no la quiere. Y entonces fue que se acabó todo eso. Se quedaron como unos 2,000, 3,000 cajones sin piscar, imagínense amigos. Bastante fruta que se quedó. Dice, así mero es, sí, pueden estar aquí, claro que sí. Aquí hay bastante trabajo, hay bastante manzana. Muchos me preguntan si pueden comer unas manzanas cuando están en horas de trabajo o cuando estás trabajando. Claro que sí. Yo en lo personal pues me traigo un puño para comer. Ya les mostré, ¿verdad? Como hay ahí de manzanas, ahí tengo fuera para comer. Y puedes traerte las que gustes, puedes comerte las que gustes, no hay problema. Y entonces amigos, así es como nuestros compañeros trabajamos o nuestros compañeros trabajan y pues también nosotros trabajamos acá. Y pues ahí les dejo este pequeño video amigos, más bien no es pequeño y es grande y ahí como les pido disculpas por la interrupción que hubo de que se acabó la batería y todo eso. Y pues ya me tuve que meter porque pues ya no estaba trabajando el teléfono afuera, como está bien frío afuera, el teléfono se acaba rápido la batería. Pero al igual amigos, les deseo que pasen, pues ya viene el tiempo navideño, pues que pasen una bonita Navidad en su familia, cuídenla, más bien no tomen, ¿verdad? Porque luego a veces uno como mexicano tiene esa costumbre de que llegan tiempos o días festivos y lo primero que hace uno es ponerse a tomar. Y la verdad que, amigo, bendiciones, Marco Antonio Morales. Muchas gracias, amigo, por su comentario, por su apoyo y por estar aquí presente. Lo invito a que comparta los videos, amigos, y a los que están suscritos, amigos. La verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes por apoyar su canal. Esperemos ir creciendo un poco más. Andrés el Flaco, saludos, amigo Vagante, pues un gran amigo, saludos. El Flaco, la verdad que es un seguidor, es un suscriptor que está siempre al tanto de los videos, que está al tanto de cualquier información que se esté subiendo al canal. La verdad que gente como él hay pocas y me siento muy orgulloso de tenerlo aquí en el canal. He estado
al tanto de todo. Así mero es, amigos. Deja su comentario y eso me da a saber que él está, como dijo mi jefe, está al pie del cañón. Gracias a Dios, Dios lo bendiga. Andrés, igualmente usted, amigo, que si mal no recuerdo, es de allá de Colombia. Y pues a toda la raza, ¿verdad? Ya que tengo quiero mandar un saludo ahorita que estamos aquí. Quiero mandar un saludo, dice, que Dios te bendiga. Y dice tu amigo Mario Flores, ojalá un día me toque ir por allá. Saludos. Claro que sí, amigos. Todos están cordialmente invitados. La verdad que si por mí fuera, si yo tuviera esa cosa en mis manos, si yo tuviera la facilidad de estar así, amigos, yo me traía todo el mundo, ¿verdad? Yo me traía toda la raza, ¿sabes? Que vénganse a trabajar, amigos. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que lo más bonito es ayudarnos, ¿verdad? Hay que ir mejorándonos todos. Así mero dice, hola vagante, me dices de la... No la entendí muy bien, pero amigos, aquí están. Ya para la otra vez voy a hacer un video en la computadora para que así todas las personas que me dejen su comentario se los voy a poder contestar. Y así en la computadora tengo más espacio. Ahora se puede decir que me nació nomás. Dije, pues hacer un pequeño video a ver si se conectan. Porque pues a veces uno no, yo nunca había hecho. O sea, había hecho, pero meses atrás y dije yo, pues ahorita no sé. Pero igual, amigos, me da mucho gusto. La verdad me da mucho gusto que se conecten. Y quizás ahorita pues ya tengo ya 40 minutos y luego el problema que estuvo con el cable y todo eso, bueno, se fueron. Y al igual pues tienen razón porque pensaron que ya no iba a seguir. Y es más, yo no sabía, es como les digo, es primera vez que lo hago con el teléfono, la otra vez lo hice con la computadora. Y esta vez lo hice con el teléfono y se me complicó y dije, pues ya no hay nada. Y ya ahorita que quise chequear mi teléfono, ya está otra vez todo. Bueno, sí, es un show. Pero al igual, amigos, entonces todas esas personas que no saben de los cuánto se gana, y también les voy a hacer otro video para decirles cuánto se paga de renta aquí, ¿verdad? Porque muchos me dicen, no, pues dime cuánto pagan de renta, dime cuánto se paga de luz, cuánto se paga por un cuarto, todo eso, ¿verdad? Cuánto cuesta la vida lo que es ahí en el estado de Washington, ya que a veces a unos dicen, no, pues ganas poco, no sé cómo te mantienes, o tú crees que con ese dinero te vas a mantener. Pues yo pienso que se puede decir con lo que uno gana, se mantiene, y es por eso que este estado sigue de pie. Porque, ¿Por qué? Porque lo que uno gana, o sea, lo que uno gana es lo que o sea, se ajusta a los gastos que tienes, ¿verdad? Porque tampoco si ganáramos 200 y nos cobran 600, 800 de renta, pues obviamente que no vamos a alcanzar a pagar nuestros gastos, pero como se puede decir de acuerdo a lo que ganas, pues se van haciendo las cuentas. Entonces, amigos, yo como les digo, entonces no quiero quitarles más su tiempo. Dios me los bendiga y me los colme de bendiciones. Lo único que les puedo pedir es que sigan apoyando su canal, amigos. Cada video que se esté subiendo al canal, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus vecinos. Miren, amigos, en Estados Unidos la vida no es fácil. Lo mira nuestra gente y cómo se piscan las manzanas, cómo se piscan las peras, ya que en ese tiempo de calor uno anda empapado en sudor. Pero así está escrito en la Biblia que uno tiene que trabajar, tiene que sudar, tiene que comer con el sudor de su frente. Entonces es un orgullo poder hacer esto y también poder compartir los videos con ustedes para que se den cuenta cómo nuestra gente, cómo todos trabajamos para que las frutas lleguen hasta donde quiera que estén, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en cada manzana o en cada fruta que va de por estos lados, ahí dice Washington. Entonces todas esas manzanas van de cada el estado de Washington, tierra de las manzanas. Quiero mandar un saludo a todos. Es que no me despido, amigos. Espero volver a hacerles otro video más. Eh, Ahora les voy a, como les digo, ya ahorita pensé que no todo estaba pues, tirado y ya no me puse más bien, no me puse más cuidado. Pero al igual, ya para la otra vez les voy a hacer un video en la computadora con más, o sea, voy a hacer un poquito mejor que la esté completa que esté completo pues con la batería. Dice, quiero saber, tengo una pregunta, ¿hay problemas si me voy, quedo con visa? Ok, miren, ahora sí como dicen por ahí, para las preguntas hay respuestas. Ok, muy buena pregunta. Ok, mira,
aquí se puede decir que habemos muchos que hablamos y hablamos, pero no hablamos las cosas como son. Y yo siempre les he dicho, amigos, hay que hablar las cosas como son. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que decir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eh, en este caso, usted se viene con su visa de turista. Ok, está bien, llega aquí, sí puede trabajar. Una de las cosas que tiene que hacer nada más es buscar. Hola, mi amigo, bonito video, bendiciones en tu vida. Así, muchas gracias por ese bonito comentario. Y al igual, mi amigo Andrés le voy a contestar. Puedes venirte de turista, ya cuando estés aquí de turista te sacas una mica, pues obviamente, pues, se puede decir que los hechos hablan por sí mismos. Bueno, con eso te estoy diciendo que puedes agarrar algo chueco, ¿verdad? Porque aquí para todas las personas que estamos ilegal, un ejemplo, o que están ilegal, como le llamemos, usamos un seguro chueco, una mica chueca y, y pues ya, con esa nos dan el trabajo. Hay muchos que les cuesta trabajo decirlo. Yo se los digo sin pelos en la lengua. Artes que vienen con visas de turistas y la visa de turista la dejan en su casa y se ponen a trabajar como ilegal. Aquí no anda migración, aquí no andan abogados, no andan ni policías en los campos. Aquí eres como, ahora sí como dicen por ahí, te sientes como en tu rancho allá libre. Me he dado cuenta que, como ayer me habló mi hermano, me dijo que ya no sabe ni qué va a hacer en México. Cada rato lo agarran allá los canijos que andan por ahí y le meten una buena pela. Dice, ya me quiero ir para Estados Unidos. Le digo, pues te estás tardando, le bajé que allá ya no se pueden dormir ahora sí, cuando ya no te puedes dormir con la mujer ahí a puro calzón porque ya en la hoja de la noche te andan levantando. La verdad que es un poquito triste todo eso. Entonces, amigos, así mero es, amigo Andrés. La verdad, como les digo, esa es usted me hizo una pregunta, yo le hice la respuesta y se la dije sin pelos en la lengua, porque así es. Otra de las cosas ¿por qué se lo digo? Porque ayer andábamos trabajando, también estaba una señora que venía así de turista, o sea, con visa de turista. Y obviamente que hay personas que como quieren, les voy a contar un poco. Hay personas que como vienen bien o han venido bien sin cruzar ese cerro, sin cruzar ese mendigo desierto, que a veces, por cierto, a veces nos cuesta el pellejo, nos cuesta que nos lastimos un pie, etcétera, ¿verdad? A veces unos que no llegamos, pero vemos personas que llegamos bien y pensamos que porque llegamos bien nunca vamos a necesitar de la persona ilegal o de la persona mojada, como le llamemos, ¿verdad? Entonces estamos muy mal. A toda nuestra gente que anda trabajando ahí, se puede decir que si andamos 50, vamos a suponer el 50, vamos a suponer que andamos como unos 5 a 10, de 50 que andemos, andan como el 5 al 10% que trae documentos buenos, que eso no creo que sea mucho, y aparte de eso, no creo que ni sea ni el 10. Yo pienso que de los 50 habrá como 5 personas legales, y nos agarró de bajada a todos, amigos, y nos quería parar de trabajar, que porque no sé qué, que esto que para allá y que para acá. Pero amigos, la verdad es que no sabía ni piscar, no sabía ni qué clase de manzanas estaba piscando. Y a los que ya somos viejos o a las personas que eran viejas piscando, les quería llamar la atención. Y entonces les decía una cosa, un ejemplo, como la manzana golden, no, la manzana Gala, perdón, la manzana Gala con el sol se abre, lo que viene siendo en el tubo, en el palito, se abre por el sol, y ese tiempo andábamos piscando esa manzana, se abrió, y a nosotros pues nos decía, oye, pero de tanto que la avientan, se está abriendo. Le dije, esa manzana no se abre, esa manzana no se abre por el golpe, esa manzana se está abriendo por el sol, o sea, se está pasando de madura. Es más, usted no sabe de eso, porque esa manzana nunca, es más, una manzana, por recio que la avientes, nunca se va a abrir de ahí. Se puede abrir totalmente a la mitad, pero nunca se puede abrir de ahí. Entonces,
Legalmente no sabía lo que estaba haciendo, pero a veces a uno le dan el trabajo y no saben ni qué onda y todavía se quiere poner uno bien bravo. Entonces, amigos, y mi amigo Andrés, eso es lo que le digo. Y ella venía con visa de turista y ahí le dieron trabajo con otro seguro, con otra amiga y entró a trabajar. Eh, entró a trabajar hasta que se terminó lo que viene siendo la pizca y se fue y ya. Hasta este año ya no estuvo, pues fue el año pasado, este año ya no estuvo. Y qué alivio por todos porque nadie la quería. Y se puede decir que una persona que anda cargada que anda cargada, quiere decir con eso, que anda fastidiando a nuestra gente, que supuestamente dice que la mancha, que supuestamente dice que la brusea, que supuestamente dice que el retoño y la chingada. Eh, Esa gente no la queremos, ¿verdad? Esa gente nos cae mal porque quiere quedar bien con el patrón y a veces los patrones son un poquito canijos que nomás quieren que ellos ganar y a veces uno no le quieren dar la oportunidad, pero al igual también uno tiene que ver que esté haciendo bien su trabajo también, porque si uno la va regando, pues obviamente que también el patrón se va a molestar. Pero al igual ahí está la respuesta, amigo. Puede venir y trabajar en cualquier parte, nomás se saca los documentos que le mencioné y se pone a trabajar hasta que usted se quiera ir o hasta que tenga su permiso, se va sin problemas. Así es que, amigos, todos los que tengan ese problema o esa duda o esa pregunta, ya que en Facebook, en Facebook también, en Facebook también tengo varias personas que me preguntan, amigos, pero a veces no les puedo contestar directamente su pregunta porque me preguntan, no me preguntan una cosa, me preguntan mil preguntas y la verdad, y no solamente una persona, me pregunta una y otra dos, y casi por lo regular es la misma pregunta. Entonces lo que decido y hacer es mejor hago un video explicándoles a todo o les mando el video a donde ya les expliqué para que lo miren y puedan darse cuenta. Otra de las cosas también que les quería comentar, amigos, que a veces uno comenta en un video que no sabes el contenido del audio, que no sabes ni de qué se trató, y ya comentaste, amigos. Entonces es muy importante que hay que ver el video, hay que escucharlo, a ver qué contenido tiene, y ya después de ver el video puedes comentar, ¿verdad? Si hay algo que no te gustó, si hay algo que tienes una duda, puedes puedes comentar acerca de tu duda que tienes acerca de lo que se habló en el video, pero pues sabemos muchos que nomás comentamos porque miramos la foto y la foto a veces la foto engaña. Entonces, les quiero mandar un saludo a todas esas personas que lleguen a mirar este video y también un gran saludo para todos los suscriptores. Para los que no están suscritos, pues los invito a que se suscriban, ¿verdad? Y compartan los videos, amigos, ya que este canal, como les he dicho, es especialmente para darles a saber cómo se hacen los trabajos aquí en el estado de Washington. Otra de las cosas también, que aquí es Washington State, porque está Washington State y está Washington DC, a donde está el presidente. Y este es Washington State, quiere decir que es el estado de Washington. Washington está pegado con Oregon, está pegado con Canadá. Para las personas que no sepan dónde está Washington o qué Washington es Washington State. No es Washington DC, porque pueden confundirlo. Hay dos Washington. Este Washington de las manzanas es Washington que está pegado con Oregon y está pegado con Canadá. El otro Washington está pegado para allá por otro lado y entonces al otro lado el otro lado del país. Entonces, amigos, como les digo, de tener problema de la luz, tengo el cable conectado, miren. Entonces no es de que yo diga, no, pues a lo mejor no quiso seguir transmitiendo, no, fue el cable, la luz que se mamó, dijeron por ahí. Pero al igual, amigos, un gran saludo a todos, donde quiera que se encuentren, Dios me los bendiga y me los llene de bendiciones, y a toda mi raza trabajadora. Saludos y bendiciones, amigos. A ver, vamos a ver cómo quitamos esto, amigos, porque es primera vez que hacemos esto. A ver, a ver. Así mero es, amigos. Mi amigo, muchas gracias por el en vivo. Ahí estamos a la orden. Mi amigo Andrés el Flaco. Saludos.